El sol moribundo pintaba el cielo de Durango con tonos de sangre y oro mientras Joaquín Mendoza observaba el horizonte desde su cabaña destartalada, una estructura que parecía a punto de desmoronarse bajo el peso de los años y el abandono. A sus 62 años, cada atardecer que presenciaba le recordaba con cruel precisión que quedaban menos por delante que los que había dejado atrás en su larga estela de dolor y remordimiento. El viento del desierto, seco y cortante como navaja oxidada, traía memorias que había luchado durante 15 años por mantener enterradas en los rincones más profundos de su alma atormentada. La cabaña se erguía solitaria en un valle olvidado entre la Sierra del Sarnoso y el río Nazas, un lugar tan desolado que ni los coyotes se aventuraban por esas tierras malditas. No había otro ser humano en un radio de 50 kilómetros, exactamente como lo había planeado cuando decidió convertirse en fantasma viviente. Su único compañero era Sombra, un caballo negro como la medianoche que pastaba melancólicamente cerca del corral improvisado, un animal que parecía comprender la soledad de su amo mejor que cualquier humano podría hacerlo. Joaquín dio un trago largo y amargo a su tequila barato, el líquido quemándole la garganta con una familiaridad dolorosa que había aprendido a abrazar como único consuelo. En la mesa de madera carcomida descansaba un revólver Colt oxidado pero funcional, una reliquia que había pertenecido a su padre y que había disparado más balas de las que quería recordar, cada una llevando consigo un pedazo de su humanidad perdida para siempre. Dentro de la cabaña, las paredes agrietadas guardaban una sola fotografía enmarcada en madera barata. Un Joaquín joven y lleno de esperanza posaba junto a una mujer hermosa de sonrisa radiante y dos niños pequeños que lo miraban con adoración absoluta. María, con su cabello negro trenzado con flores silvestres y sus ojos que brillaban como estrellas en noche clara. Luis y Carmen, gemelos de 5 años con las mejillas sonrosadas y la inocencia que solo poseen aquellos que aún no han conocido la crueldad del mundo. Todos muertos. Todos por su culpa, por sus decisiones equivocadas, por su maldito sentido del honor que antepuso el deber a la familia. Se levantó con dificultad, sintiendo el peso de los años en cada articulación dolorida, y entró a la cabaña que había sido su prisión autoimpuesta durante década y media. Sacó una caja de madera gastada que contenía los únicos tesoros que le quedaban, cartas amarillentas escritas con la caligrafía delicada de María, un rosario de cuentas desgastadas que había pertenecido a su madre, y un mapa gastado por el uso constante. Círculos rojos marcaban lugares que se habían convertido en estaciones de su vía crucis personal: Torreón, donde todo comenzó con esperanza; Parral, donde tomó la decisión equivocada que lo condenó; Mapimí, donde la sangre de sus enemigos tiñó la tierra de rojo bajo la luna llena. Ya es hora de enfrentar lo que he estado evitando, se dijo a sí mismo con voz ronca por el desuso y el tequila. 15 años huyendo de su pasado era tiempo suficiente. Ya no era el hombre joven que había sido, pero tampoco podía seguir siendo el fantasma que se había convertido. Comenzó a empacar meticulosamente, municiones contadas una por una, cecina seca como cuero, cantimploras llenas de agua turbia, el dinero que había ahorrado trabajando esporádicamente en ranchos donde nadie hacía preguntas. Sus manos temblaban no por la edad sino por la certeza terrible de lo que se había propuesto hacer. Sabía que revisitar el pasado era peligroso, que algunos enemigos de aquellos días turbulentos podrían seguir vivos, esperando una oportunidad de venganza que él mismo se había negado durante tanto tiempo. Su mente vagó inevitablemente hacia aquel día maldito en Parral, el día que cambió el curso de su existencia para siempre. Había sido contratado por don Sebastián Herrera para proteger un cargamento de plata que saldría hacia la capital. El pago era generoso, suficiente para comprar las tierras propias que había soñado, para darle a María la casa que merecía, para asegurar el futuro de Luis y Carmen. Pero los bandidos que atacaron el convoy no eran forajidos comunes, eran hombres de Crisanto Durán, su antiguo compadre convertido en enemigo mortal por razones que entonces no comprendía completamente. La emboscada había sido perfecta, planeada con la precisión de quien conoce cada movimiento de su presa. Joaquín se había visto forzado a tomar una decisión que lo perseguiría el resto de sus días: defender el cargamento cumpliendo con su deber profesional, o correr desesperadamente a casa donde había recibido noticias de que Durán había enviado hombres con intenciones siniestras. Eligió el honor sobre el amor, el deber sobre la familia. Cuando finalmente llegó a su rancho, después de rechazar exitosamente el ataque, las llamas ya consumían todo lo que había amado. María yacía en el patio trasero abrazando los cuerpos pequeños de los gemelos, todos con heridas de bala que habían acabado con sus vidas de la manera más cruel imaginable. Salió al porche donde el aire del desierto le trajo el aroma de salvia y desolación. Sombra, llamó al caballo con voz quebrada por la emoción contenida. Mañana emprendemos el último viaje de nuestras vidas. Esa noche se acostó completamente vestido,
manteniendo el revólver al alcance de la mano por pura costumbre desarrollada durante años de paranoia justificada. El sueño, cuando finalmente llegó, estuvo poblado de rostros queridos que lo visitaban en sueños, María cantando mientras preparaba la cena, su voz dulce llenando la casa de calidez, Luis preguntando con ojos brillantes cuándo le enseñaría a disparar como los hombres de verdad, Carmen bailando descalza en el patio, trenzando flores silvestres en su cabello mientras reía con la alegría pura de la infancia. Al amanecer comenzó los preparativos finales con la solemnidad de quien se prepara para un ritual sagrado. Guardó la fotografía familiar cerca del corazón, protegiéndola con un pedazo de cuero suave. El rosario lo enrolló cuidadosamente alrededor del revólver, una combinación extraña de fe y violencia que resumía perfectamente la paradoja de su existencia. Vamos a ajustar cuentas con el pasado, viejo amigo, le dijo a Sombra mientras montaba por lo que intuía podría ser la última vez. Vamos a enfrentar los fantasmas que hemos estado evitando durante 15 años. El camino hacia Torreón serpenteaba entre mezquites y nopales, atravesando un paisaje que parecía diseñado para reflejar la desolación de su alma. Cada paso de Sombra lo acercaba más a las decisiones y eventos que lo habían convertido en el fantasma que era ahora. Primero iría a buscar a Esperanza, la hermana de María, si es que aún vivía después de tantos años. Necesitaba saber si había tumbas que visitar, si había un lugar físico donde pudiera arrodillarse y pedir perdón a quienes ya no podían escucharlo. Después se dirigiría a Parral, donde todo había salido terriblemente mal, donde había tomado la decisión que definiría el resto de su existencia. Finalmente llegaría a Mapimí, el lugar donde había matado a 3 hombres de Durán en una cantina llena de humo y testigos silenciosos, antes de desaparecer en el desierto como vapor al amanecer. Al mediodía se detuvo bajo la sombra escasa de un huizache solitario, compartiendo el refugio con Sombra mientras observaba a la distancia el humo que se elevaba desde Torreón. La civilización. Gente que hacía preguntas. Autoridades que podrían reconocer su nombre en carteles de Se Busca que tal vez aún colgaban en las oficinas del sheriff. ¿Qué les diremos, Sombra?, murmuró mientras acariciaba el cuello sudoroso del animal. Joaquín Mendoza murió hace 15 años en aquel rancho quemado. Ahora somos solo fantasmas buscando un lugar donde descansar en paz. Para el anochecer estaría en Torreón, caminando por calles que conocía como la palma de su mano, pero que probablemente habían cambiado tanto como él mismo. Dudaba que alguien lo reconociera después de tanto tiempo. El desierto había transformado al vaquero gallardo y lleno de vida en un espectro encorvado por el peso de la culpa y los años de soledad. Sabía que cada calle tendría su historia, cada esquina su fantasma particular, cada lugar familiar un recuerdo doloroso que lo golpearía como puñetazo en el estómago. No buscaba perdón, había aprendido que algunos pecados son imperdonables por naturaleza. Tal vez, si tenía suerte, podría encontrar algo parecido a la paz antes de que sus huesos se convirtieran en polvo del desierto y su nombre se desvaneciera completamente de la memoria de los hombres. El primer capítulo de su última cabalgata había comenzado, y con él, el proceso doloroso pero necesario de enfrentar los demonios que había estado alimentando durante década y media de autoexilio en el infierno personal que había construido con sus propias manos. Las luces de Torreón parpadeaban como estrellas caídas cuando Joaquín guió a Sombra por las calles que una vez conociera como las líneas de su propia mano. La ciudad había crecido considerablemente durante su ausencia, expandiéndose hacia los cerros circundantes como organismo vivo que respira y se multiplica. Donde antes había rancherías dispersas y casas de adobe humildes, ahora se alzaban edificios de 2 pisos con balcones de hierro forjado y fachadas pintadas en colores que brillaban bajo las luces de gas. Cada cambio que observaba era otro recordatorio cruel del tiempo perdido, de los años que habían pasado mientras él se consumía lentamente en su autoimpuesta prisión de soledad y remordimiento. Evitó deliberadamente la calle principal que llevaba al barrio de San Isidro, donde según sus recuerdos vivía Esperanza, la hermana menor de María. El barrio había conservado su aire colonial característico, con sus calles empedradas y sus casas bajas de muros gruesos que mantenían el fresco durante los veranos infernales de Coahuila. Ató a Sombra a un poste alejado de las miradas curiosas y caminó las últimas cuadras a pie, mezclándose con las sombras alargadas que proyectaban los faroles de la calle, moviéndose como el fantasma que se había convertido. La casa de Esperanza estaba exactamente igual a como la recordaba, paredes encaladas que brillaban bajo la luna, ventanas protegidas por barrotes de hierro negro, y bougambilias que trepaban por los muros derramando sus flores fucsias sobre la acera. Una luz cálida se filtraba a través de las cortinas de manta, indicando que había vida dentro, que después de 15 años de incertidumbre, al menos alguien de su pasado había sobrevivido al paso implacable del tiempo. Joaquín permaneció inmóvil durante largos minutos,
paralizado por una mezcla de esperanza y terror que le oprimía el pecho como tenaza. ¿Qué derecho tenía a aparecer después de tanto tiempo? ¿Qué derecho tenía a perturbar la paz que Esperanza pudiera haber encontrado? Estaba a punto de darse la vuelta y desaparecer nuevamente en la noche cuando la puerta principal se abrió lentamente, como si alguien hubiera estado esperando su llegada durante 15 años interminables. Una mujer mayor apareció en el umbral, su cabello completamente blanco recogido en un moño bajo, y aunque los años habían dejado líneas profundas alrededor de sus ojos y surcado su rostro con el mapa de una vida vivida plenamente, Joaquín reconoció inmediatamente los rasgos delicados que compartía con María. Los años habían sido más amables con Esperanza de lo que habían sido con él. Sabía que algún día volverías, Joaquín dijo con voz serena que no mostraba sorpresa alguna, como si hubiera estado ensayando esas palabras durante años. En su tono no había rencor ni acusación, solo una tristeza antigua y profunda que hablaba de heridas que nunca habían sanado completamente. Sin esperar respuesta, lo invitó a pasar con un gesto que mezclaba resignación y hospitalidad tradicional mexicana. La casa olía exactamente como la recordaba, una mezcla de canela, café tostado y las flores de azahar que María solía usar para perfumar la ropa limpia. Se sentaron en la sala modesta pero impecablemente limpia, rodeados de fotografías familiares que incluían varias de María y los gemelos que Joaquín no había visto nunca, imágenes que lo golpearon como puñetazos al corazón. ¿Cómo supiste que era yo?, preguntó con voz ronca, después de aceptar la taza de café que Esperanza le había servido con manos que temblaban imperceptiblemente. Los ojos, respondió simplemente, estudiando su rostro devastado por los años de dolor. Puedes cambiar todo lo demás, puedes dejar que el tiempo y el desierto transformen tu cuerpo, pero los ojos que vi cuando trajiste a mi hermana para presentármelas son exactamente los mismos. Tristes, nobles, y cargados de un amor que duele solo de mirarlo. No debí venir. No tengo derecho después de tanto tiempo. Pero estás aquí, dijo Esperanza con esa sabiduría práctica que caracteriza a las mujeres que han aprendido a sobrevivir tragedias. Y eso significa algo. ¿Por qué ahora, Joaquín? ¿Por qué después de 15 años decides regresar del mundo de los muertos? No puedo seguir viviendo con los fantasmas. Ya no soy joven, y antes de que sea demasiado tarde, necesito cerrar el círculo, enfrentar lo que he estado evitando, encontrar algún tipo de paz. Las tumbas están en el Panteón de San José, en la sección norte bajo el Mezquite Grande. Las he cuidado todos estos años, las he visitado cada domingo después de misa. Gracias, murmuró Joaquín, sintiendo que las palabras eran completamente inadecuadas para expresar la gratitud que sentía. No me las agradezcas a mí. No lo hice por ti. Lo hice por María y por los niños, porque merecían ser recordados con amor y dignidad. Un silencio pesado se instaló entre ellos, cargado de años de dolor sin procesar y preguntas sin respuesta. Finalmente, Esperanza habló con voz cuidadosamente controlada. Durán murió hace 5 años. Una bala perdida durante una pelea en una cantina de Parral. Murió como vivió, violentamente y sin honor. Joaquín sintió un vacío extraño en el estómago. Durante 15 años había imaginado 1000 veces el momento en que se enfrentaría a Crisanto Durán, había planeado cada palabra que le diría, cada bala que le metería en el cuerpo. Ahora resultaba que alguien más se le había adelantado, que su némesis había muerto sin que él pudiera ajustar cuentas personalmente. ¿Sus hombres? ¿Los que estuvieron en mi rancho? Muertos la mayoría, desaparecidos los otros. La banda se dispersó después de la muerte de Durán. El miedo los mantuvo unidos, y cuando él murió, no había nada más que los uniera. ¿Por qué atacaron mi casa, Esperanza? Nunca lo entendí completamente. Fue solo por el trabajo que hice para don Sebastián. Esperanza lo miró fijamente durante largos segundos, como si estuviera debatiendo internamente cuánta verdad podía soportar un hombre que ya había sufrido tanto. ¿No lo sabías realmente? Durán estaba obsesionado con María desde mucho antes de que tú aparecieras en su vida. Cuando ella te eligió a ti en lugar de a él, juró venganza. No fue solo por la plata que protegiste, Joaquín. Fue algo mucho más personal y retorcido. El mundo pareció tambalearse alrededor de Joaquín. Durante 15 años había creído que su trabajo como guardián del cargamento había puesto en peligro a su familia. Ahora descubría que había algo más siniestro y personal detrás de la tragedia, algo que hacía que su culpa fuera menos directa pero el dolor infinitamente más profundo. Los vecinos que sobrevivieron me contaron lo que realmente pasó, continuó Esperanza con voz quebrada. María mató a 2 de los atacantes antes de caer. Peleó como leona para proteger a los niños hasta el último momento. No murió como víctima indefensa.
Murió como guerrera. Joaquín enterró el rostro entre las manos, sintiendo como las lágrimas que había contenido durante década y media finalmente encontraban su camino hacia la superficie. María había muerto peleando mientras él protegía la plata de un hombre que no valía ni la suela de los zapatos de su esposa. Hay algo más que debes saber, dijo Esperanza, levantándose para traer un baúl de madera tallada. María me dio esto poco antes de morir, como si presintiera lo que iba a pasar. Me hizo prometer que te lo entregaría si algún día regresabas. Dentro del baúl había un tesoro de recuerdos, cartas que María había escrito pero nunca enviado, dibujos infantiles hechos por Luis y Carmen, mechones de cabello de los gemelos cuidadosamente envueltos en papel de seda, y el anillo de compromiso de María, una banda simple de oro que brillaba como si acabara de ser pulida. No he leído las cartas, dijo Esperanza. Son tuyas. Con manos que temblaban violentamente, Joaquín tomó la primera carta y reconoció inmediatamente la caligrafía delicada de María. Mi amado Joaquín, sé que el deber te llama lejos de nosotros una vez más. Los niños preguntan por ti todos los días. Luis dice que va a ser vaquero como su papá, y Carmen insiste en que le enseñes a montar cuando regreses. Les digo que volverás pronto, y rezo cada noche para que Dios no me convierta en mentirosa. Las lágrimas fluyeron libremente por primera vez en 15 años, lavando parte del dolor que había acumulado como sedimento en su alma. Esperanza puso su mano arrugada sobre la de él en un gesto de consuelo que trascendía las palabras. ¿Puedo quedármelas?, preguntó con voz barely audible. Por supuesto. Son tuyas por derecho. Hablaron durante toda la noche, compartiendo recuerdos de María y los gemelos, llenando los vacíos que el tiempo había creado. Esperanza le contó cómo María había presentido el peligro en las últimas semanas, pero se había negado rotundamente a huir. Esta es mi casa, le había dicho. Aquí nací, aquí me casé, y aquí esperaré a mi esposo sin importar lo que pase. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse a través de las cortinas, Joaquín se preparó para partir. El Panteón de San José sería su siguiente parada, el momento que había estado temiendo y anhelando por igual durante 15 años. ¿A dónde irás después de visitar las tumbas?, preguntó Esperanza mientras lo acompañaba a la puerta. A Parral primero, luego a Mapimí. Necesito entender completamente lo que pasó, necesito enfrentar todos los fantasmas antes de poder encontrar algún tipo de paz. Ten cuidado, Joaquín. Algunos fantasmas es mejor dejarlos dormir. A veces el pasado es mejor como recuerdo que como realidad. En el Panteón de San José, las tumbas estaban exactamente donde Esperanza había dicho, bajo un mezquite centenario que proporcionaba sombra eterna a los que descansaban debajo. 3 cruces de hierro forjado, simples pero dignas, marcaban los lugares donde yacían los restos de todo lo que había amado en el mundo. Joaquín cayó de rodillas sobre la tierra seca, sintiendo como si un peso invisible hubiera estado oprimiendo su pecho durante 15 años y finalmente se liberara. Perdónenme, susurró a las tumbas silenciosas. Perdónenme por no haber estado ahí cuando me necesitaban. El viento matutino no traía respuestas, pero sí una sensación extraña de presencia, como si los muertos estuvieran escuchando y, tal vez, perdonando. Colocó flores silvestres que había recogido en el camino, depositó el rosario de su madre sobre la tumba de María, y talló pequeños caballitos de madera sobre las cruces de los gemelos, recordando cómo Luis siempre había soñado con tener caballos propios. Un anciano que pasaba por el sendero se detuvo y lo observó con curiosidad respetuosa. ¿Familia?, preguntó con voz gentil. Todo lo que tuve en el mundo, respondió Joaquín sin levantar la vista. Los muertos descansan en paz, hijo. Son los vivos los que cargamos el peso de seguir adelante. Al levantarse después de una hora de oración silenciosa, algo fundamental había cambiado dentro de Joaquín. El dolor seguía ahí, agudo e implacable, pero ya no era solo culpa y autorrecriminación. Ahora era también amor, memoria viva, y la certeza absoluta de que María, Luis y Carmen habían existido, habían sido reales, habían llenado su vida de significado y alegría. Esperanza lo despidió en la puerta de su casa. María te amó hasta el último momento de su vida. Nunca lo dudes, nunca permitas que la culpa te haga olvidar eso. Mientras guiaba Sombra hacia el camino que llevaba a Parral, Joaquín se dio cuenta de que por primera vez en 15 años no sentía el calor sofocante del desierto. Estaba demasiado ocupado recordando la risa cristalina de María, la forma en que Luis fruncía el ceño cuando se concentraba, como Carmen bailaba descalza en el patio de tierra mientras cantaba canciones que ella misma inventaba. Los fantasmas que lo perseguían tenían nombres ahora, rostros específicos, voces que podía recordar con claridad.
No eran sombras amenazantes sino recuerdos preciosos de amor que había existido realmente. Era el primer paso verdadero hacia algo que podría, eventualmente, parecerse a la paz. Parral apareció entre los cerros circundantes como un espejismo de adobe y memorias enterradas, una ciudad que parecía suspendida en el tiempo pero que llevaba en cada esquina las cicatrices de la violencia que había definido su historia durante décadas. Joaquín detuvo a Sombra en el mismo lugar donde 15 años atrás había visto por primera vez las columnas de humo negro que se alzaban desde la dirección de su rancho, el momento exacto en que su mundo se había desmoronado para siempre. Las calles bullían con la actividad típica de una ciudad minera próspera, pero él solo podía ver fantasmas caminando entre los vivos. En esa esquina había recibido el mensaje desesperado que lo alertaba sobre el peligro que se cernía sobre su familia. En aquella cantina había tomado la decisión equivocada de quedarse a proteger el cargamento en lugar de correr a defender lo que realmente importaba. Cada paso que daba por las calles empedradas era como caminar sobre cristales rotos de recuerdos que le cortaban el alma. La hacienda de don Sebastián Herrera, el hombre que lo había contratado para aquel trabajo maldito, era ahora una ruina pintoresca invadida por maleza y abandono. Las paredes que una vez albergaron fiestas opulentas y reuniones de negocios turbios ahora se desmoronaban lentamente bajo el peso del tiempo y la negligencia. Un cuidador viejo y desaliñado dormitaba bajo un mezquite en lo que había sido el patio principal, rodeado de botellas vacías que hablaban de una soledad que Joaquín reconocía inmediatamente. ¿Qué fue lo que pasó con don Sebastián?, preguntó Joaquín, despertando al anciano con suavidad. Murió hace 10 años, el cabrón, respondió el cuidador, escupiendo en la tierra seca. Los hijos se pelearon por la herencia hasta que no quedó nada más que deudas y rencores. Era un hijo de la chingada que explotaba a medio mundo. Muchos celebraron cuando se lo llevó el diablo. Don Sebastián había sido efectivamente un explotador sin escrúpulos, pero también había sido el hombre que le ofreció el trabajo que cambió su destino para siempre. 30 piezas de plata por proteger un cargamento, exactamente como Judas había traicionado a Cristo. La ironía no se le escapaba a Joaquín, quien había vendido la vida de su familia por dinero que nunca llegó a disfrutar. En la cantina El Dorado, un establecimiento que había conocido mejores días pero que seguía sirviendo tequila barato y conversaciones más baratas aún, Joaquín pidió una botella y se instaló en una mesa del rincón desde donde podía observar sin ser observado. El cantinero, un hombre de mediana edad con cara de pocos amigos, no mostró signos de reconocerlo después de tantos años. Busco información sobre un hombre llamado Crisanto Durán, dijo Joaquín después de varios tragos que le quemaron la garganta y le dieron valor. Ese nombre no se menciona en mi establecimiento, respondió el cantinero con voz tensa. Murió hace años y con él se fueron muchos problemas. Necesito saber sobre sus últimos días. Es importante para mí. Don Ruperto allá en la esquina lo conoció bien. Después de que le pague suficientes tragos, tal vez hable. Ruperto resultó ser un anciano de barba amarillenta por el tabaco y los años, con ojos legañosos pero aún inteligentes que estudiaron a Joaquín con la suspicacia de quien ha sobrevivido demasiadas traiciones. Después de que Joaquín pagara varias rondas de tequila para toda la mesa, el viejo comenzó a soltar la lengua con la locuacidad característica de los borrachos experimentados. Durán se volvió completamente loco después de lo que pasó en el rancho de los Mendoza, murmuró Ruperto, mirando por encima del hombro como si temiera que el muerto pudiera escucharlo. Decía que lo perseguían los gritos de niños muertos, que Joaquín Mendoza vendría algún día a cobrar venganza. Estaba tan perdido en su paranoia que no vio venir la bala que finalmente lo mató. ¿Quién lo mató exactamente? Nadie lo sabe con certeza. Tal vez fueron sus propios hombres, hartos de sus locuras y su crueldad. Tal vez fue justicia divina que se manifestó a través de una bala perdida. Lo cierto es que murió solo, borracho, y con miedo. ¿Qué pasó con sus hombres después? Se dispersaron como cucarachas cuando encienden la luz. El Tuerto Ramírez tiene una carnicería en Ciudad Juárez. Los hermanos Salvatierra desaparecieron rumbo al norte. Los otros están muertos o perdidos en el olvido. En la carnicería de Ciudad Juárez, Joaquín encontró a Ramírez convertido en un hombre obeso y sudoroso que cortaba carne con la misma brutalidad con que una vez había manejado las armas. El hombre había engordado considerablemente, pero sus ojos pequeños y crueles eran inconfundibles. Estaba concentrado en descuartizar una res cuando Joaquín entró al establecimiento con paso firme y determinado. ¿Qué le doy, señor?, preguntó Ramírez sin levantar la vista de su trabajo sangriento. Justicia, respondió Joaquín con voz fría como el acero. Ramírez alzó la vista inmediatamente, y el terror que cruzó por su rostro gordo y sudoroso fue tan puro y genuino que Joaquín casi sintió lástima por él.
Mendoza, pero tú estás muerto, te fuiste al desierto. Los fantasmas no mueren, Ramírez. Solo esperan el momento adecuado para volver. Yo solo seguía órdenes. Durán dijo que sería un trabajo simple, que nadie saldría lastimado. ¿Matar niños inocentes te parecía simple? No debían estar ahí. Durán dijo que la casa estaría vacía, que solo la quemaríamos para dar un mensaje. Cuando llegamos y vimos que había gente, algunos de nosotros quisimos irnos, pero ya era demasiado tarde. ¿Quiénes fueron los que realmente dispararon contra mi familia? Durán mismo y los hermanos Salvatierra. Yo prendí fuego a la casa, sí, pero no disparé contra la mujer ni los niños. Te lo juro por la memoria de mi madre. Joaquín observó detenidamente al hombre patético que temblaba frente a él, el cuchillo de carnicero cayendo de sus manos grasientas. Durante 15 años había imaginado este momento 1000 veces, había planeado venganzas elaboradas, había soñado con hacer sufrir a cada uno de los responsables. Ahora, enfrentado con la realidad de un hombre quebrado por el miedo y los años, solo sentía un vacío profundo donde debería haber estado la satisfacción de la venganza. Vive con eso, Ramírez. Vive con el conocimiento de que tu cobardía contribuyó a la muerte de inocentes. Ese es tu castigo, y créeme, es peor que cualquier bala que yo pudiera ponerte. Salió de la carnicería dejando a Ramírez llorando como niño, rodeado del olor de sangre fresca y su propia vergüenza. No había encontrado la satisfacción que esperaba, solo más peso en su alma ya cargada de dolor. La venganza, descubrió, era un plato que sabía a cenizas incluso antes de probarlo. Caminó lentamente hasta donde había estado su rancho, siguiendo senderos que sus pies conocían de memoria a pesar de los años transcurridos. El lugar donde había construido sus sueños junto a María era ahora solo un montón de cimientos ennegrecidos y maleza que crecía entre las ruinas. Se arrodilló en el lugar exacto donde había encontrado los cuerpos de su familia, tocando la tierra que había sido manchada con la sangre de los seres más preciosos de su vida. Aquí fue donde tomé la decisión equivocada, murmuró a los fantasmas que sabía lo escuchaban. Aquí fue donde antepuse el honor al amor, el deber a la familia. Los recuerdos llegaron con claridad dolorosa y perfecta. Recordó completamente aquella mañana maldita, el jinete que había llegado galopando con noticias de que hombres armados rondaban su propiedad, su duda terrible entre cumplir con su trabajo o correr a proteger a los suyos, don Sebastián amenazándolo con perseguirlo como ladrón si abandonaba el cargamento, el miedo paralizante a perder su honor y reputación. La decisión final de quedarse y cumplir con su deber profesional había sido suya y de nadie más. Recordó también la cabalgata desesperada cuando finalmente entendió que había cometido el error más grande de su vida, el galope enloquecido de regreso a casa, llegando siempre demasiado tarde para todo lo que importaba. Siempre demasiado tarde para salvar lo que amaba, siempre demasiado tarde para ser el hombre que María merecía. Al ponerse el sol se levantó de entre las cenizas de su vida anterior, sintiendo como si hubiera completado algún ritual ancestral de duelo y aceptación. Había decidido que esa noche dormiría exactamente ahí, en el lugar donde había perdido todo, enfrentando de una vez por todas los fantasmas que lo habían perseguido durante década y media. Preparó un fuego pequeño con ramas secas y se sentó junto a las llamas que danzaban en la oscuridad creciente. Sacó las cartas de María que Esperanza le había entregado y comenzó a leerlas una por una a la luz vacilante del fuego. Cada palabra era al mismo tiempo un cuchillo que le atravesaba el corazón y una caricia que sanaba heridas antiguas. Mi querido esposo, leyó en voz alta, como si María pudiera escucharlo desde donde estuviera. Luis pregunta cada día cuándo le vas a enseñar a montar como los hombres de verdad. Carmen quiere que le compres un vestido nuevo para la fiesta del pueblo. Te extrañamos más de lo que las palabras pueden expresar, pero entendemos que el trabajo de un hombre honorable a veces lo llama lejos de casa. Las lágrimas gotearon sobre el papel amarillento por el tiempo, manchando la tinta pero no borrando las palabras que María había escrito con tanto amor. En la oscuridad del desierto, rodeado por el silencio que solo se encuentra en los lugares donde los muertos descansan, Joaquín habló con sus fantasmas queridos como no había podido hacerlo en 15 años de autoexilio. Elegí mal, confesó a la noche estrellada. Antepuse el honor al amor, el deber a la familia. No pido perdón porque sé que algunos errores son imperdonables. Solo quiero que sepan que no ha pasado un solo día en estos 15 años sin que los ame, sin que los extrañe, sin que desee poder cambiar el pasado. Durmió sobre la tierra que había sido su hogar, envuelto en zarapes que olían a humo y memorias. Por primera vez en década y media, no tuvo pesadillas. Los fantasmas ya no lo perseguían con acusaciones y reproches.
Ahora lo acompañaban con la presencia silenciosa pero consoladora de quienes saben que son amados incluso después de la muerte. Al amanecer se levantó con una sensación extraña de completitud. No era paz, todavía no, pero sí una especie de aceptación dolorosa pero necesaria. Había enfrentado el lugar donde todo se había perdido, había hablado con honestidad brutal sobre sus errores, había llorado las lágrimas que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Mientras ensillaba sombra para continuar hacia Mapimí, su última parada en este viaje de expiación, Joaquín se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado durante esa noche entre las cenizas. Los fantasmas seguían con él, pero ahora eran compañía en lugar de tormento, recuerdos preciosos en lugar de acusaciones implacables. El camino hacia Mapimí se extendía ante él como una promesa de cierre final, el último capítulo en una historia que había comenzado con amor y esperanza, había continuado con tragedia y pérdida, y tal vez podría terminar con algo parecido a la redención. Mapimí emergió del desierto de Coahuila como un espejismo de abandono y nostalgia, una ciudad minera que había conocido días de gloria cuando la plata fluía como río subterráneo y ahora subsistía con la terquedad característica de quienes se niegan a abandonar las raíces que los definen. Joaquín había cabalgado durante 2 días desde Parral, atravesando paisajes que parecían diseñados por un dios melancólico, llanuras infinitas salpicadas de mezquites solitarios, cerros que se alzaban como jorobas de camellos petrificados, y un cielo tan azul y despejado que dolía mirarlo directamente. El pueblo mostraba las cicatrices del tiempo y el abandono económico, pero mantenía esa dignidad silenciosa que caracteriza a los lugares donde la gente ha aprendido a vivir con menos pero no a rendirse. Casas de adobe con techos de tejas rojas se alineaban a lo largo de calles empedradas que habían visto pasar generaciones enteras, cada piedra gastada por miles de pasos que habían caminado entre la esperanza y la resignación. La cantina La Última Copa seguía abierta en la misma esquina donde Joaquín la recordaba, un establecimiento que parecía haberse convertido en institución municipal por pura inercia histórica. El letrero de madera estaba más descolorido y las ventanas más empañadas, pero la estructura básica permanecía intacta como monumento a la persistencia humana ante la adversidad. Doña Soledad, la propietaria, lo reconoció inmediatamente a pesar de los 15 años transcurridos y las transformaciones que el tiempo había obrado en su apariencia. Era una mujer de edad indefinible, con esa combinación de dureza y sabiduría que desarrollan quienes han sobrevivido demasiadas tragedias para conservar ilusiones pero suficiente humanidad para seguir creyendo en la posibilidad de redención. El fantasma Joaquín Mendoza regresa finalmente a la escena del crimen, dijo sin levantar la vista de los vasos que limpiaba con movimientos mecánicos. Vienes a terminar lo que empezaste hace 15 años. Me recuerdas después de tanto tiempo. Difícil olvidar al hombre que mató a 3 personas en mi establecimiento y luego desapareció como humo al amanecer. Has envejecido muy mal, por cierto. El desierto cobró un precio alto por tu hospitalidad. El desierto no fue lo único que cobró precio. ¿Vienes a buscar más sangre? ¿A completar la venganza que dejaste a medias? Vengo a entender por qué empecé todo esto. A cerrar un círculo que llevo abierto demasiado tiempo. La cantina estaba prácticamente igual a como la recordaba, paredes manchadas de humo y tiempo, mesas de madera gastada que habían presenciado 1000 conversaciones y 100 peleas, y en la esquina del fondo, la mesa redonda donde había encontrado los hermanos Gutiérrez y al Cholo Medina aquella noche que cambió el curso de su existencia para siempre. ¿Qué pasó con los cuerpos?, preguntó Joaquín, señalando hacia la esquina donde había derramado sangre que nunca se había limpiado completamente. Están en el cementerio, en la sección de los olvidados. Nadie los reclamó nunca. Sus familias probablemente se alegraron de librarse de ellos. La ley nunca vino a investigar. ¿Cuál ley? Soledad rió amargamente. Aquí la justicia llega a caballo y se va en ataúd de pino. Todos sabían lo que esos 3 habían hecho en tu rancho. Nadie lloró cuando los mataste. Algunos hasta brindaron en tu honor después de que te fuiste. En el cementerio municipal, encontró las 3 tumbas juntas en una sección apartada, marcadas apenas por cruces de madera que el tiempo había blanqueado y agrietado. Recordó vívidamente aquella noche hace 15 años cuando había entrado a La Última Copa con la muerte bailando en sus ojos y el revólver de su padre cargado con 6 balas que llevaban nombres específicos. No había habido palabras, no había habido explicaciones ni advertencias. Solo disparos limpios y certeros que pusieron fin a 3 vidas en menos de 1 minuto. No me arrepiento de haberlos matado, dijo en voz alta a las tumbas silenciosas. Mataron a mi familia, violaron todo lo que era sagrado para mí. Pero tampoco me siento mejor. La venganza no devuelve a los muertos ni cura las heridas del alma. Caminó lentamente hasta el borde del pueblo,
donde comenzaba el desierto propiamente dicho, esa inmensidad de arena y soledad que había sido su hogar durante década y media. Allí, en ese mismo lugar, había comenzado su exilio voluntario, adentrándose en el vacío sin agua suficiente ni voluntad de vivir, sostenido únicamente por una terquedad animal que se negaba a permitir que muriera hasta haber pagado completamente por sus pecados. Sacó las últimas cartas de María, las que había guardado para este momento final, y las leyó bajo la luz dorada del atardecer. Tengo miedo, mi amor. Hombres extraños han estado rondando el rancho durante días. Vuelve pronto, por favor. Prefiero tener un esposo vivo y pobre que un héroe muerto y rico. El dinero no vale la vida de un buen hombre. La última carta, escrita con letra temblorosa que hablaba de prisa y terror, sé que vienen por nosotros esta noche. No voy a huir. Esta es mi casa, aquí me casé contigo, aquí nacieron nuestros hijos. Te esperaré aquí. Si algo nos pasa, no te culpes. Tomaste la única decisión que un hombre honorable podía tomar. Te amo más allá de la muerte. Oyó pasos pequeños acercándose por el sendero y se volvió para ver a una niña de unos 8 años, vestida con un vestido remendado pero limpio, que lo observaba con la curiosidad directa y sin miedo que caracteriza a los niños que han crecido en lugares donde los extraños son raros pero no necesariamente peligrosos. Mi abuela dice que venga a cenar con nosotros, dijo la niña con voz clara y dulce. ¿Tu abuela? Doña Soledad. Dice que los fantasmas también necesitan comida caliente para el alma. En la casa modesta pero acogedora de Soledad, cenaron frijoles refritos, quelites con chile, y tortillas hechas a mano que sabían exactamente como las que María solía preparar. La niña, que se llamaba Rosita y resultó ser la bisnieta huérfana de Soledad, lo estudiaba con esa fascinación que sienten los niños por los adultos que cargan historias dramáticas. ¿Por qué la amabilidad?, preguntó Joaquín a Soledad mientras bebían café de olla endulzado con piloncillo. Porque reconozco a un hombre que está haciendo su último viaje por este mundo. He visto suficiente dolor en mis años para distinguir entre un hombre malo y un hombre que ha hecho cosas malas por buenas razones. ¿Es usted realmente un fantasma?, preguntó Rosita con ojos brillantes de curiosidad. En cierto modo, pequeña. En cierto modo sí lo soy. ¿A dónde van los fantasmas cuando terminan de hacer lo que vinieron a hacer? A donde puedan encontrar paz, supongo. Soledad, con esa sabiduría práctica que desarrollan las mujeres que han visto nacer y morir generaciones enteras, le dio un consejo que resonó en el alma cansada de Joaquín: los muertos no necesitan venganza, necesitan ser recordados con amor y respeto. Los vivos son los que necesitan aprender a perdonarse a sí mismos. Esa noche acampó en las afueras del pueblo, bajo un cielo estrellado que parecía infinito y benevolente. Había visitado todos los lugares importantes de su pasado, había confrontado los fantasmas que lo perseguían, había leído todas las cartas de María, había llorado las lágrimas que había estado conteniendo durante 15 años. ¿Había encontrado paz? No exactamente. Pero sí había encontrado algo igualmente valioso: comprensión. Entendía ahora la obsesión enfermiza de Durán con María, como los hombres poderosos como don Sebastián usaban a gente como él como peones en juegos más grandes y peligrosos. Comprendía su propio código de honor rígido que había puesto el deber abstracto por encima del amor concreto, y como esa misma rigidez había sido tanto su virtud como su maldición. Pero sobre todo, entendía que María lo había amado hasta el último momento de su vida, que no lo culpaba por las decisiones que había tomado, que había muerto esperándolo con fe inquebrantable en el hombre que había elegido como compañero de vida. Por la mañana, Rosita le trajo café humeante y pan dulce, observándolo con esa solemnidad que a veces adoptan los niños cuando sienten que están presenciando algo importante. ¿Para dónde se va ahora, señor fantasma? Tal vez sea hora de dejar de ser fantasma y volver a intentar ser persona. Ya no quiere estar solo en el desierto. Tal vez sea tiempo de intentar algo diferente, pequeña. Soledad lo despidió con información práctica que él no había pedido pero que necesitaba escuchar. Hay un rancho al norte de aquí, cerca de la frontera. Buscan un capataz que sepa de caballos y no haga demasiadas preguntas sobre el pasado. Un hombre necesita tener un propósito para seguir respirando. Salió de Mapimí con el sol ya alto, montado en sombra que parecía sentir que algo fundamental había cambiado en su amo. No había encontrado el perdón completo, había aprendido que algunos pecados son demasiado grandes para el perdón humano. Pero había encontrado comprensión de sus propias motivaciones, había honrado la memoria de sus muertos de la manera correcta, había cerrado círculos que habían permanecido abiertos durante década y media. Era suficiente para intentar vivir de nuevo, no solo existir día tras día en un limbo de autocastigo.
El desierto se extendía hacia el horizonte, pero ya no lo veía como una vastedad de desolación y muerte. Ahora veía posibilidades, pocas, pequeñas, frágiles, pero reales. Tal vez podría encontrar trabajo honesto, tal vez podría ayudar a otras personas, tal vez podría hacer algo bueno con los años que le quedaran por vivir. Espoleó suavemente sombra hacia el norte, hacia el futuro incierto pero ya no completamente desesperanzado. Había un largo camino por delante, pero por primera vez en 15 años no huían de algo. Caminaban hacia algo nuevo, algo que podría parecerse a una segunda oportunidad. Los fantasmas de María, Luis y Carmen seguirían con él siempre, algunos compañeros de viaje nunca nos abandonan. Pero ahora eran presencia consoladora en lugar de acusación constante, recuerdos preciosos que lo acompañarían en lugar de culpas que lo atormentarían. Joaquín Mendoza había encontrado algo parecido a la paz. No la paz perfecta de los muertos, sino la más difícil y valiosa, la paz de los vivos que han aprendido a cargar sus muertos con amor en lugar de con culpa, que han encontrado la manera de seguir adelante honrando el pasado sin estar prisioneros de él.